Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, gozando de la infinita misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Grande es su fidelidad. El día de hoy tenemos un mensaje que va a ser de bendición para todas nuestras vidas, al cual le hemos intitulado Conociendo a Dios. Y vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios. Les voy a pedir que se pongan de pie para orar. El día de hoy muchas personas dicen creer en Dios, pero no sabemos a cuál Dios es al que dicen creer. Algunos creen en el Dios Mamón, el Dios del dinero, otros creen en el Dios Baco, que es el Dios del alcohol, de las drogas. Algunos más creen en la diosa Diana o Afrodita, que es la diosa de la sexualidad. Y así diferentes personas creen en muchos dioses. Pero, ¿cuál es el Dios verdadero? ¿Cuál es el Dios al que nosotros debemos orar? La lectura la tenemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Un solo versículo, una gran enseñanza. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, queremos darte las gracias porque nos das el privilegio de reunirnos por este medio virtual, donde podemos congregarnos y podemos escuchar tu palabra y los planes que tú tienes respecto a nosotros. En esta ocasión, Padre, queremos que tú te reveles a nosotros como el Dios verdadero, ya que nuestro tema es conociendo a Dios. Padre Santo, ¿cuántas personas no te conocen? Algunos rezan, otros oran, pero tristemente no te conocen. Hoy te pedimos que te hagas manifiesto en medio de nosotros para que podamos conocer quién eres verdaderamente tú. Que podamos tener una apreciación correcta, total y absoluta de tu divinidad. ¿De cuál es la razón por la que tú enviaste a Jesucristo, tu Hijo amado, Dios, Salvador y Señor nuestro, y podamos conocer las virtudes que tienes para bendecir nuestras vidas? Padre Santísimo, te pedimos en esta hora que hables a nuestra mente y a nuestro corazón y te desenvuelvas, te reveles a nosotros. Que nuestra mente finita pueda recibir revelación, que nuestro corazón pueda descubrirte y sobre todo podamos tener ese compañerismo que tú deseas que nosotros tengamos todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, el Señor de la gloria. Amén y amén. Ahora sí, vamos a sentarnos. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un aplauso a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo.
Bendito sea Jesucristo. Siendo las 10 de la mañana, hora de México, 11 de la mañana, hora de Nueva York y de Ottawa, siendo las 4 de la tarde, hora de Londres, 5 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín y Madrid, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión, con la enseñanza Conociendo a Dios. La lectura que recién hemos leído en Juan 17:3 nos dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En una ocasión, un misionero cristiano vio a un hombre desenvolver un tapete e hincarse. Él era musulmán. Y entonces se atrevió a preguntarle: disculpe, ¿qué es lo que usted está haciendo? Y él contestó: estoy orando a mi Dios, Alá. El misionero le dijo, y le contesta. La respuesta fue negativa. No le contestaba. La pregunta es: ¿para qué orar a un Dios que no contesta? Nuestro Dios es un Dios que escucha y que responde. ¿No les parece maravilloso? Muchas personas realmente no conocen a Dios, pero el único Dios verdadero es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Jesucristo, y no hay otro Dios. Démosle gloria, honra y alabanza. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo le doy infinitas gracias a Dios porque no tuvimos que andar tambaleándonos, trastabillándonos para encontrar al Dios verdadero. Teníamos un fondo religioso, un fondo que nos hablaba de un Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y eso nos ayudó mucho para poder indagar y poder recibir la revelación del Dios verdadero. Muchas personas no aceptan que hay un Dios único y verdadero, pero es la verdad. Este fue el Dios que abrió el Mar Rojo para que pasara Moisés. Fue el que caminó en el horno de fuego como el cuarto hombre junto a aquellos 3 jóvenes hebreos. Es el Dios de majestad y lejos de él no existe otro Dios. Démosle gloria, honra y alabanza. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Algunas personas cuando leen el libro de Daniel y se dan cuenta de que el rey Nabucodonosor se asoma al horno de fuego y en lugar de ver 3 personas, vio 4, y nos dice: y la 4ª persona semejante a hijo de hombre, pues no es ni más ni menos que el Señor Jesucristo, que descendió y estuvo con aquellos jóvenes en el momento de su gran aflicción. El mundo de hoy tiene muchos dioses. Muchas personas dicen adorar a Dios, pero en realidad sirven a otros dioses. Muchas personas van a un lugar de adoración, pero el Dios al que sirven no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Pero cuando verdaderamente Jesucristo se vuelva el Señor de sus vidas, tú lo adorarás con gozo inexplicable y lleno de gloria. La razón por la que muchas personas no confían en Dios es porque realmente no lo conocen. Esa es la realidad. Y tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Y esto nos pasa todos los días en nuestras relaciones habituales. Pero nosotros podemos conocer a Dios por medio de sus cualidades o atributos y por medio de sus nombres. El primer nombre que veremos es el de Dios Todopoderoso, El Shaddai. Nos dice Génesis 12, cuando Abraham tenía 75 u 80 años, prácticamente 80 años, y posteriormente en Génesis 17:1, era Abraham, nótese que no lleva la H, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Fíjese usted, habían pasado 14 o 15 años desde Génesis 12. Y esto es algo que nosotros no apreciamos cuando leemos las Escrituras, que hay a veces intervalos pequeños o grandes cuando estamos leyendo. Dios se presentó como el Dios Todopoderoso. Desde el principio de la conversación, Dios quería dejarle claro a Abraham que todo lo que le iba a decir y las promesas que le iba a hacer, las cumpliría. No hay nada imposible para Dios. Y nosotros, tal y como lo hizo Abraham, debemos creer y confiar en su poder completo e inacabable. Cuando decimos que Dios es todopoderoso, nos referimos al hecho de que Él todo lo puede y no hay nada que Dios no pueda hacer. El poder de Dios es ilimitado en todos los aspectos y nunca termina. Por esta razón, Dios puede hacer lo que desea en el momento y en la forma que Él quiere. El segundo nombre es el Olam, que quiere decir también Dios es eterno. Y nos dice el libro del Éxodo en el capítulo 3, versículo 13, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, está hablando Moisés, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés, versículo 14, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El día de hoy, todavía filósofos y teólogos se confunden tratando de determinar qué es lo que Dios le quiso decir a Moisés. Yo soy el que soy, o simplemente yo soy, que traducido al español es Jehová, o al hebreo Yahvé, o al inglés
Yahweh. De modo que este nombre fue el nombre que Dios le reveló a Moisés. Algunos se preguntarán, bueno, si este es el nombre que Dios le reveló a Moisés, ¿por qué lo vemos antes en el libro del Génesis? Bueno, porque el escritor humano del libro de Génesis fue Moisés. Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y entonces es por eso que aparece el nombre Jehová antes de Éxodo 3. Y nos sigue diciendo, versículo 15, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Dios no tiene principio ni tendrá fin. Él ha existido por siempre y existirá por toda la eternidad. Esto es difícil de entender para nosotros porque todo lo hacemos basados en el tiempo, segundos, minutos, años, decenios, siglos, etc. Pero Dios no está limitado por el tiempo. Contrario a todo lo demás que hay en el universo, Dios no fue creado por nadie. Él es. Existe desde la eternidad y existirá por toda la eternidad. Cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre, Dios le contestó, yo soy el que soy. Ese es el nombre eterno de Dios y el nombre con el que es y será conocido por todas las generaciones. Un nombre que proclama su eternidad. De modo que a partir de hoy, usted sabe cuál es el nombre verdadero de Dios. Jehová, Yahvé, el nombre que Dios le reveló a Moisés, porque le dijo, este es mi nombre, es el nombre con el que seré conocido. Tristemente, cuando nosotros asistimos a un lugar de adoración, es rarísimo que escuchemos el nombre verdadero de Dios. Las personas se refieren a Él simplemente como Dios. Y todos los que asistimos no sabemos a quién se está refiriendo, porque no conocemos su nombre. ¿No cree usted que como creyentes debemos conocer cuál es el Dios en el cual creemos? Definitivamente sí. Ahora usted lo sabe. El nombre es Yahvé, Jehová. Es el nombre con el que Dios quiere ser conocido. Un nombre más de Dios que es atributo, es inmutable. Nos dice el Salmo 18, versículo 2, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El atributo, cualidad o virtud de Dios de ser inmutable quiere decir que no cambia.
su carácter o la esencia de lo que es no cambia. Lo que Él es hoy, lo ha sido siempre. El Dios que hoy está con nosotros es el mismo del cual leemos en la Biblia. Tiene el mismo poder, tiene el mismo amor y es igual de santo. Hay personas que quisieran cortar la Biblia y separar el Antiguo del Nuevo Testamento. Y sabe usted, esto es totalmente incorrecto, porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento conforman una sola unidad. El Antiguo Testamento nos habla de Dios, nos habla de sus cualidades, nos habla de quién es, y el Nuevo Testamento también. Ambos se compaginan. Y lo que nos dice uno, nos lo explica el otro, y viceversa. Así es que no podemos separar el Antiguo del Nuevo Testamento. Saber que Dios nunca cambia debe traer paz a nuestros corazones. En un mundo tan incierto y tan lleno de cambios como en el que vivimos, es bueno saber que Dios, nuestra roca fuerte y firme, nuestro refugio, no cambia. En Él podemos apoyarnos en todo momento. Siguiente atributo de Dios, Dios es omnipresente. Eso quiere decir que se encuentra en todas partes. Esta es la única cualidad, y eso es muy importante. Esta es la única cualidad que diferencia a Dios de todos los seres creados. La omnipresencia. La omnipresencia. Dios está aquí y al mismo tiempo está allá. Y del mismo tiempo está allá y acullá. Dios está en todas partes al mismo tiempo. Dios es omni, que quiere decir todo, presente, omnipresente. Nos dice el Salmo 139, versículos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Todo esto nos lo dice el Salmo 139, del 7 al 12. No importa a dónde fuéremos, si vamos a los cielos más altos o a los más profundos infiernos, si fuésemos a un lado del extremo del mar, al otro extremo del mar, ahí está Él. Si subimos a las montañas más altas o a los valles más profundos, ahí está Él. ¡Qué cosa maravillosa! ¡Qué atributo tan precioso! Donde estemos, nosotros podemos orar a Dios. Dios está en todas partes,
siempre. No hay ningún lugar donde podamos escapar de su presencia. Él está siempre presente en todo lugar y en todo tiempo de la historia, sea el pasado, el presente o el futuro, porque Dios no está limitado por el tiempo ni por el espacio, como nos dice el primer libro de Reyes, capítulo 8. Dios no está solamente en el templo o en los lugares que consideramos sagrados. Él está en todo lugar, lo ve todo. No podemos huir de la presencia de Dios y esto debe confortarnos como sus hijos. Dios está siempre con nosotros. Él no nos deja solos en ningún momento, ni en ningún lugar. Podemos acudir a Él con completa confianza en todo momento y en medio de cualquier circunstancia. Dios es santo, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Isaías 57:15. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Qué versículo tan precioso! Después de decirnos que Él habita en la altura y en la santidad, nos dice que también habita con el quebrantado, con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para dar vida al corazón de los quebrantados. Así es que si usted se encuentra en esta condición, déjeme decirle, el Señor estará con usted. Y esto es realmente maravilloso, que en esos momentos cuando nosotros pues no nos atrevemos a decirle a alguien nuestra problemática, nuestras angustias, nuestros temores, nuestras dificultades, nuestros problemas. Cuando usted o yo hemos volteado nuestra cabeza en la almohada y hemos mordido la funda, cuando nosotros hemos arañado la sábana, en ese momento el Señor Dios nuestro se hará presente. Démosle gloria, honra y alabanza. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. 4 veces he estado yo a punto de morir. Y allí, en mi cama de hospital, allí el Señor de la gloria se ha hecho presente. Así es que no le hablo por teoría, le hablo por práctica, porque lo he experimentado. Y esto no pueden decirlo muchas personas. Haber tenido esta experiencia de estar a un paso de la muerte y poder experimentar no solamente la presencia, sino la comunicación con el Dios vivo y verdadero. En Dios, al ser santo, no hay mancha ni pecado. Dios es único. El Padre, el Verbo, Jesús y el Espíritu Santo. No hay ni nunca habrá en toda la creación
nadie tan perfectamente santo como nuestro Dios. Y esta es una de las razones por la que Él es el único digno de toda nuestra adoración y alabanza. Sin embargo, fíjese usted, Dios no permite que su santidad lo mantenga apartado de nosotros. Él no es un Dios inalcanzable. Él es un Dios compasivo, lleno de gracia y de amor, que quiere intervenir. Si tiene usted por ahí una libreta, anote esto. Dios quiere intervenir en mi vida. Dios quiere intervenir dándonos ánimo y aliento en los momentos más difíciles. Mis amados, cuando nosotros nos encontramos en una situación tremendamente difícil, por ejemplo, cuando acaba de fallecer un ser querido, no hay palabras que nosotros le podamos decir a ese familiar del difunto que pueda traerle paz en su corazón quebrantado. Pero la palabra de Dios viene a nuestro rescate. Y no tan solo las expresiones estoy contigo, lo que se te ofrezca, ya sabes que puedes recurrir a mí, un abrazo, un beso, sino que la palabra de Dios se puede hacer presente y traerle paz a ese corazón quebrantado. Porque el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Bendito sea Jesucristo. Démosle gloria, honra y alabanza. Bendito sea el Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. También hablaremos que Dios es omnisciente. Esto quiere decir que todo lo sabe. Mateo 10, versículos 26 al 31. Y aquí pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo. ¿Qué nos dice? Así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Vamos a hacer énfasis en algunas palabras en este pasaje. La frase más utilizada en las Escrituras es precisamente no temáis. Y los hijos de Dios repetimos, no temáis. Voltee usted hacia el otro lado y diga, no temáis, no temas, no temas, no temas. El temor es uno de nuestros principales enemigos para alcanzar el éxito y la bendición. El temor es una arma del diablo contra nosotros.
También nos dice este pasaje que absolutamente todo está abierto ante los ojos de Dios. Nos dice también que temamos más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así es que para todos aquellos que dudan de la existencia del infierno, si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, pues ahí está claramente expresado el infierno. Un lugar al cual la Biblia describe como un lugar de oscuridad, como un lugar de fuego y azufre, como un lugar del sufrimiento del alma, y más adelante, después del juicio del gran trono blanco, donde será sufrimiento también del cuerpo, alma y espíritu. Así es que Dios nos dice que temamos a Él, que respetemos a Él, que lo consideremos. Y si ustedes se fijan el día de hoy, eso es lo que menos tenemos. Las personas cometen todo tipo de atrocidades porque no tienen temor de Dios. Vemos a los grandes políticos hacer desbancadas, robos increíbles, comprando, oiga usted, torres de petróleo en medio del mar, torres de extracción. Nadie se había atrevido a hacer eso. Ya no digamos de propiedades inmensas. Todo eso viene por falta de temor en Dios. Los narcotraficantes, los vendedores de la calle de drogas y también los que la consumen, no tienen temor de Dios. La falta del temor a Dios es una de las causales de las grandes y diversas formas de pecado y de delincuencia. Decir que Dios es omnisciente quiere decir que Él sabe todas las cosas del pasado, del presente y del futuro. Su conocimiento no tiene límites. Dios conoce absolutamente todo sobre el universo, sobre la humanidad, sobre lo que ha existido y lo que existirá. No hay nada que pueda escapar a su conocimiento. Dios no solo conoce todo en términos generales sobre la humanidad y todo lo que nos rodea, sino que también nos conoce individual, completa y personalmente a todos nosotros. ¿Te imaginas? Esto es algo que pudiéramos verlo desde dos puntos de vista. Un punto de vista negativo, donde decimos, bueno, Dios conoce todo lo malo que he hecho, ahí se va. Pero también podemos verlo desde un punto de vista positivo y decir, bueno, Dios conoce todo lo malo que he hecho, no me puedo esconder, voy a abrirme totalmente ante Él. Y esa es la actitud correcta. No nos podemos esconder de Dios, como decíamos hace un momento. No hay parte a donde podamos ir que nos podamos esconder. Todo está abierto delante de Él, como nos dice por ahí la carta a los Hebreos en el capítulo 4.
Dios es amor. Nos dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es tremendo cuando nosotros leemos esto, porque pudiéramos pensar que cuando Dios se autodefine, pudiera utilizar algún otro de sus atributos, como por ejemplo, Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios es compasivo, pero la palabra que utiliza para autodefinirse es Dios es amor. Pudiéramos poner una rayita a un lado y decir Dios es misericordia, Dios es compasivo, Dios es fiel. Una de las cualidades o atributos que más me impresiona a mí y que es el centro de la Biblia junto con Jesucristo es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la compasión que Dios tiene ante el ser humano, ante las debilidades del ser humano, ante sus pecados, ante sus situaciones, ante todo lo que le ocurre. Dios es misericordioso, Dios es compasivo. También por causa de su amor, Dios es fiel. Lo que Él ha prometido, tenga usted la plena seguridad que lo va a cumplir. Y eso es maravilloso, porque entonces nosotros podemos creer absolutamente todo lo que dicen las Escrituras, para que nosotros no tengamos ninguna duda. Dios estableció sus promesas en 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando una persona va a fallecer o simplemente como una medida de precaución, hace un testamento. En ese testamento incluye sus propiedades, sus bienes, su dinero, lo que posee. Quizá hace un desglose y lo deja a tal o cual persona, a la esposa, a los hijos, a alguien en particular. Y eso le llamamos testamento. Bueno, pues la Biblia está dividida en ese Antiguo y Nuevo Testamento, que es donde Dios nos dice lo que hemos heredado. ¿No le parece maravilloso? Nos dice lo que hemos heredado, que cada hijo de Dios, que cada persona que ha hecho a Jesucristo su Dios, su Salvador y su Señor, tiene derecho a la herencia. Y como digo frecuentemente, la herencia es para los hijos, no para los vecinos, ¿verdad? Usted no esperaría que cuando falleciera tal o cual persona cercana a usted, le fuera a dejar la herencia a los vecinos, se la va a dejar a los seres amados más cercanos, en este caso a los hijos. Y de esta misma manera, Dios nos ha heredado sus promesas, las cuales se hacen accesibles a nosotros por medio de haber hecho a Jesucristo nuestro Salvador y Señor personal. Esto es realmente maravilloso, porque este testamento está escrito en blanco y negro, de modo que nosotros podemos leer perfectamente y en nuestro idioma nacional
lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos ha dejado. La Biblia dice muy claro que Dios es amor para que no nos quede ninguna duda. El amor de Dios es el amor más verdadero y puro que jamás pudiésemos imaginar. Su amor no tiene nada que ver, oiga esto, con el amor humano, que a veces está lleno de altibajos e incertidumbres. El amor de Dios no se basa en los sentimientos ni en las emociones, sino que el amor de Dios es acción. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que la definición de amar es dar. Esto lo tenemos muy claro desde hace años. Amar es dar. Tú amas a una persona, le das tu tiempo, le prestas tu oído para escuchar lo que te quiere decir, haces cosas por esa persona, en fin, actúas, porque ese es el verdadero amor. Jesucristo es la expresión mayor y más clara del amor de Dios. Luego que el hombre pecó en el jardín del Edén, se creó una barrera de separación entre el ser humano y Dios como consecuencia del pecado. Sin embargo, Dios actuó y ofreció la solución. Él nos extendió su mano a través de Jesús. Para desconcierto de muchos que me están escuchando o viendo, debo decir que no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, autoridad, derecho, dominio de ser hechos hijos de Dios. Pregunta, ¿y a los que no le recibieron? ¿Y a los que no creyeron en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, en su resurrección gloriosa? Pues simplemente no son hijos de Dios. Es un asunto de matemáticas simple. Conocer a Dios es conocer a Cristo. Cristo es la mejor fotografía que podemos tener para conocer al Padre. Nos dice la carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dicho de otra manera, Cristo es la fotografía de Dios. Es la imagen del Dios invisible. Oiga esto, Dios no quiere ser un Dios de domingo, quiere ser un Dios de todos los días. Dios quiere ser alguien al que se le busca diariamente y que se depende constantemente. Dios no quiere ser Santa Claus en tu vida. No quiere ser el genio de la lámpara para que la frotes
y te dé todo lo que tú quieras. Tampoco quiere ser un cajero automático, donde le picas para que salga dinero. Él quiere ser alguien con el que tengas un verdadero compañerismo. Fíjese usted que cuando yo comprendí que Dios está más interesado en hablar con nosotros que nosotros con Él. Y esto es realmente excitante, penetrante, que Dios quiera estar con nosotros. Esta es la razón de la creación del ser humano. Dios tiene millones y millones de ángeles, millones y millones de todas las demás criaturas. ¿Por qué crear al hombre? This is a good question. ¿Por qué crear al hombre? Para tener compañerismo con Él, con alguien que al igual que Dios es tripartito. Dios es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Podemos tener comunicación a través de nuestra parte espiritual. Yo estoy completamente maravillado con nuestro Dios. No hay otro como Él. Le hablo y me contesta. No me vaya a juzgar loco, pero se lo digo y se lo reafirmo. Yo le hablo y Él me contesta. A veces por medio de la lectura de su palabra, a veces por medio del estudio de la Biblia, a veces por medio de una predicación, a veces por medio de un hermano o hermana en Cristo, a veces por todo esto junto, pero me habla y me contesta. Y no me queda ninguna duda de lo que quiere que yo haga. Cuando los tiempos malos vengan, las promesas estarán allí y tú estarás de pie. ¿Sabes por qué? Porque conoces a Dios, porque conoces a Cristo. Y cuando vengan las tormentas de la vida, no serás de los que caen en pedazos. No te tambalearás, porque lo conoces. Dios está disponible para cada necesidad, para oírte cuando ores en tu momento de aflicción. Él puede tocarte. Él es el Dios que extendió las estrellas en el terciopelo de la noche. Él puede llevar la carga que tú tienes. Él es tu proveedor. Él es el Dios que estará allí cuando tú lo necesitas. Él es tu pastor. Él te guiará. Él es de eternidad hasta la eternidad. Y si has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, Él es tu Padre que está en el cielo y en todo lugar. Recordando Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Le parece claro? Que conozcan al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, el que tú has enviado. Nadie puede conocer a Dios si no ha hecho a Jesús
su Salvador y Señor personal. Jesús nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Solo conociendo verdaderamente a Cristo podrás conocer a Dios y tener victoria sobre las tormentas de la vida. ¿No le parece maravilloso? Yo quisiera invitarle en este momento a que hiciera un alto en su vida y orase junto conmigo en voz alta. Usted y yo sabemos que somos pecadores. El pecado nos separa de Dios. Es necesario que nos arrepintamos del pecado, ya que dice: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Y es necesario invocar la sangre de Jesucristo para recibir el perdón y la limpieza de todos nuestros pecados. Porque nos dice, 1 de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiero invitarle en este momento a orar junto conmigo en voz alta, porque así nos lo requiere la palabra, y entregar su vida a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Repita junto conmigo en la oración más honesta y sincera de toda su vida. Dios Todopoderoso, me reconozco pecador. Te he ofendido todos los días de mi vida. Perdóname. Estoy arrepentido. Estoy dispuesto a abandonar el pecado con tu ayuda. Yo solo no puedo. Dame tu gracia. Dame tu favor. Dame tu ayuda. Renuncio a Satanás y a todas sus obras malignas, a toda filosofía oriental y a toda forma de ocultismo o de satanismo. Y te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi corazón y te conviertas en mi Dios personal, mi Salvador y mi Señor. Toma el control de mi vida. Guíame, oriéntame a la manera de vida que tú quieres que yo viva. Señor Jesucristo, bautízame con el Espíritu Santo. Desde este momento me declaro posesión tuya, comprado por el precio de tu sangre preciosa. En el precioso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Alabemos a nuestro Dios. Gracias, Señor. Dele un aplauso al Señor Jesucristo, que bien se lo merece por todo lo que ha hecho por nosotros y por lo que sigue haciendo. Bendito sea Jesucristo. Y ahora vamos a irnos a la bendición final. Mis amados, esta es la palabra de Dios en copia de sus textos originales, hebreo, arameo y griego, traducidas al español. Que Yahvé te bendiga y te guarde. Que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti
su shalom, paz. Que la bendición que Dios dio a Abraham, Isaac y Jacob, a Hannah, Débora y Esther, está en ti y permanece para siempre. Que todos tus planes, metas, proyectos, angustias, tu persona, tu salud, y en este momento oro para que el Señor te guarde de todo contagio de COVID, de dengue hemorrágico y de cualquier otra infección por virus, bacteria o infestaciones por hongos y parásitos. El Señor bendiga a tu esposa con armonía en el matrimonio, con ese amor ágape que el Señor nos dice en su palabra, que haya bendición, felicidad y gozo en el matrimonio. El Señor bendiga a tus hijos, cada uno de ellos. El Señor les dé la salvación de su alma, que les dé santidad, salud y servicio cristiano. Y el Señor Dios nuestro bendiga a tu descendencia, a tus nietos, a tus bisnietos, de modo que nadie, absolutamente nadie, se quede para el periodo que sigue después de este tiempo, que es la tribulación, y todos se vayan con nosotros en el rapto de la iglesia. Todo en el nombre precioso de Jesucristo, Dios hecho carne, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Señor les bendiga y les guarde, y con la gracia de Dios nos seguiremos viendo.